tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de la comedia como un género muy característico de nuestra cultura popular. Porque aunque cada nación, cada país, cada lugar, cada época tiene su estilo, bueno, pues hay representantes y manifestaciones dentro de este género en México que desarrollan y han desarrollado un humor pícaro muy especial, o por irreverentes, o por poco ceremonioso, o por el simple hecho de recurrir a los vicios de carácter de la sociedad mexicana. Pues nuestra comedia nace en el pueblo, ¿no? Se dirige al pueblo. Su antecedente más directo es el teatro grecolatino, que se desarrolla más adelante por los europeos a partir del Renacimiento, con una serie de lineamientos y estructura definida. Pero cuando llega a México en el siglo XIX, que ya llega como una industria bien cimentada, con maquinaria teatral, el oficio del actor, pues el teatro ya es una réplica de lo que se hace en Europa y con un poco de suerte de lo que importamos, sobre todo de España. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien continúa con una de sus funciones primordiales, que es mantener a la población distraída de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de un país, o sea, olvidar las malas noticias y las carencias básicamente, pues el teatro aún está destinado para gente con dinero, para clases privilegiadas. Llega el siglo XX, surge en México un espectáculo distinto. Algunos consideran que pues, se deriva de los juglares medievales. Otros aseguran que tiene raíces en los misterios sacramentales de los misioneros españoles. El caso es que llega la carpa. Y ahí sí, pues es un medio que tiene más relación con los sucesos que rodean a la Revolución Mexicana, y estamos hablando de 1930, 1959, pues más o menos la gente llega de su barrio, se acerca a un camión destartalado con lonas, cuerdas y tablones, y pues esa es la carpa. Todo esto pues sirve para montar un, pues que es básicamente un templete, ¿no? A manera de escenario. A veces algo parecido a unos camerinos que la verdad, pues no. Bueno, había hasta bancas improvisadas en donde se sentaba el público, si es que había. Si no, pues en el suelo. Cuando armaban las famosas carpas, la gente se detenía con curiosidad a decir, bueno, ¿y esto qué? Y ahí era donde el famoso pregonero aprovechaba para anunciar a los artistas que se iban a presentar en tandas. Estas primeras carpas tienen en su repertorio como número central a los cómicos, después a las bailarinas, cantantes, algunos casos, también llegaban a entrar, pero no podía faltar el mago o el prestidigitador, el malabarista y agárrate con el ventrílocuo. Ah, no, a fuerza, eso tenía que ser. Por lo general, las funciones estaban conformadas en 3 tandas, que entonces era lo que les digo, cómicos, bailarinas, cantantes, y luego, pues el ventrículo, el ventrílocuo, el ventrílocuo, el prestidigitador, el malabarista, ¿no? En estas 3 tandas, en la primera entraba público de todas las edades, incluyendo niños. Ahí se presentaban a los artistas menos conocidos, o que atraían poco público. Era una forma de poderlos promover y que los conocieran en todas las casas, pues en todas las familias. La segunda, o sea, la segunda calidad de carpa, por decirlo así, o de tanda, era un espectáculo que ya era mejorcito. Y en la tercera, esa era después de las 8 de la noche, y era el platillo fuerte, que eran los cómicos. De las carpas surgen, en la historia del entretenimiento en México, gente muy importante. Pues de ahí sale Cantinflas,
Manuel Medel, Resortes, Palillo, Clavillazo, con un precio económico por la calidad de las sillas de madera o aluminio plegables, las lonas con goteras, ¿no? Las carpas había unas de veras ínfimas. Los vestuarios rotos, el público de la carpa, pues nada exigente. Y ahí lo que importaba era la comodidad y el ingenio de lo que iban a presentar, de los números de comicidad, de los sketches. ¿Se acuerdan cómo anunciaban las carpas? ¿Nunca te tocó en la carpa la mujer serpiente? Sí, como no. Claro. Por una maldición de sus padres, ¿no? O la mujer araña. ¿Cómo decían? Como una maldición de sus padres, esta mujer terminó siendo lo que es. Pase a verla, pero no le cuente, no lo cuente, véalo usted mismo con sus propios ojos y vea lo que la naturaleza se ensañó con esta mujer, ¿no? ¿No era así? Decían, ahí viene la carpa, Ya. ahí viene la carpa, ahí viene la carpa, gritaban, ¿no? Eran los que salían al quite para anunciar. Ahora, este tipo de espectáculos se vuelven tan populares que las carpas de los pueblos y de las rancherías y de todo esto se mudan a locales cercanos a los grandes teatros, nada tontos. Porque también ahí había una fuerte demanda de público. Entonces, como a los teatros podían ir los meros de la clase fifí, ¿no? De los que tenían dinero, en sus carretas, por cierto, que por eso en teatro tú dices mucha mierda para que te vaya muy bien. Porque de la cantidad de caballos que llegaban en aquel tiempo a la obra de teatro, a llevar a la gente a la obra de teatro en las carretas, dependía la cantidad de mierda de los caballos. Claro. Si era mucha, pues es que había mucho público. Es que se presentaba mucha gente. Exacto, había mucho público. Si era poca, pues entonces, por eso hoy en día cuando tú haces teatro te dicen todavía mucha mierda, para que haya mucho público. Ahora, las tandas eran tan exitosas, por ejemplo, que las tandas llegaban a presentarse en Bellas Artes, con el nombre de Rayando el Sol, con el Panzón Soto, Roberto el Panzón Soto, conocido por su sátira que hacía este líder sindical a Luis Morones. El público de estas tandas pues estaba conformado en su mayoría por obreros, empleados, pero también iban periodistas, críticos de arte, atraídos por los números musicales de las coristas, con unos vestuarios que la verdad se les veía todo. Y eso les encantaba. Ahora, los temas cómicos pues eran de actualidad, criticaban a la política por medio de personajes de barrio, como el borracho, el vago. Los sketches presentan a pícaros, no sé, que se burlan de los políticos que se sentían más listos en ese tiempo. Y ahí empieza una lucha de clases, ¿no? Con los números de personajes de clase baja que dejan en ridículo. Pues hoy este presidente que tenemos les dice fifís, pero en aquel tiempo no eran fifís, eran catrines. Y bueno, pues ahí se empieza a vivir esa representación de los deseos mutuos de una vida digna, de una justicia social, y estos catrines representaban una especie de venganza por la opresión a las clases bajas, y era un medio de expresión que retrataba mucho antes de que aparezca el análisis social y político y todo este tema, pues era un México que no lograba, claro está, como hoy en día, un bienestar equitativo para sus habitantes, después de las famosas promesas de una revolución. Entonces, pues una crítica por medio de la comedia que desaparece ante la llegada de la televisión, la censura del gobierno, pues queda muy arraigada en el pueblo porque era una forma de entretenimiento, de desahogo, y es cuando, una vez más, dentro de este medio, pues regresan esos programas, esos espacios de comedia que hoy seguimos disfrutando de esa picardía, de esa crítica social y política con un estilo muy mexicano. Ahora, la censura de las groserías y todo esto en aquellos tiempos, como no se permitía, quizá hacía del contenido de la televisión mexicana
un contenido más familiar, ¿no? Más para toda la familia, mucho más creativo, mucho más inteligente. De acuerdo. Pues hoy como se puede decir lo que sea y enseñar lo que sea y hablar de lo que sea, pues puedes caer muy fácilmente en un tema de una vulgaridad que ya no está chistoso. A algunos les encanta, pero ya no a todo el mundo nos gusta como ese tipo de comedia. Ahora, ¿cuántos tipos de programa, por ejemplo, recuerdan ustedes de aquella época? ¿Cuántos se volvieron clásicos de la historia mexicana, no? ¿Qué nombres reconocen de grandes comediantes que usaron el género humorístico para denunciar, por ejemplo, las injusticias sociales? Pues Cantinflas es la neta, ¿no? Creo que es el máximo exponente. ¿Qué piensan ustedes? Héctor Suárez, ¿no? Héctor ¿Qué nos Suárez, por pasa? supuesto, ¿qué nos pasa? En su gran momento de qué nos pasa, ¿no? Tintán, los polivoces, la pareja que hacían de repente Chabelo y César Costa en La Carabina de Ambrosio, Palillo, por supuesto, en su personaje, el Panzón Panseco, que también, el Loco Valdés, Sí, ¿quién es que más? son cientos. Alejandro Suárez. Y luego ya la comedia se vuelve, por ejemplo, ya empiezan a meter a mujeres con o sea, chichi nalga, ¿no? De fuera. Sí, bueno, Ya se vuelve otra cosa. Por eso, por ejemplo, si tú ves el éxito, es en serio, ¿eh? El éxito del Chavo del Ocho en América Latina y el éxito de la familia Peluche es arrollador. Y tiene que ver por esto, porque no existían ni las majaderías, sino era una forma de desahogo familiar a través de cada uno de los personajes y de entretenimiento. Además, el doble sentido que se manejaba en aquella época era mucho más fino. Era realmente un doble sentido muy fino, Sí. al que se trabaja ahora, que pues prácticamente son albures, que son pues muy diferentes. No, ya cae en otra cosa, ¿no? O sea, para mí, los máximos exponentes de una crítica, de un manejo del lenguaje, de una comicidad pura, blanca, clara, son los polivoces. Sí. Híjole, no ver los polivoces, no dicen una sola grosería. No hay. Y es doble grosería, buenísimo, los sino silencios, ¿no? Sí. Las caras. La parte mímica de estos personajes es un agasajo. Sí, los polivoces son la neta del planeta. Fíjense, acabo de ver al Costeño en show, en el Cuevón. Fui a ver a 3. Bueno, Rogelio Ramos, que es mi consentido, mi favorito, porque Rogelio tiene un humor en donde, como cuenta historias, sí te matas de risa, pero no hay un humor majadero, pues. O sea, lo mismo se ríe un chavito de 11, 12 años, lo va a entender, que alguien adulto o una abuelita. Es muy cómodo ver a Rogelio Ramos, es muy divertido, muy, muy divertido. Pero también vi al Regio, por ejemplo. No, te matas de risa. El Regio es la neta del planeta. En show, lloras de la risa. Pero habrá gente que no le guste porque se mete a la religión, pero se mete en serio, ¿eh? Y lo hace muy bien, de manera muy inteligente. Y cierra increíble diciendo, a ver, tú qué tan religioso y a ver cuántos de los pecaditos que yo he mencionado te has aventado, ¿no? O sea, mucho persignarte, pero es muy, muy bueno, muy bueno. Y luego me eché al Costeño. Y dije, ¿cómo me va a ir con mi costeñito adorado? Porque pues el Costeño tiene un tema en televisión que a mí no me acomoda, pero lo ves en escena y qué bárbaro, es otra cosa. Muy bueno, muy, muy bueno. No lo vería en televisión, pero en un escenario el Costeño saca la casta por donde la veas, ¿eh? Adrián Uribe también, o sea, Adrián es Uribe, toda una bueno. generación que les están dando oportunidad a otros. Por cierto, en esa presentación del Costeño presentó a varios cómicos, 2 de ellos muy buenos, otros 2 que dices, chin, man, no, yo creo que sí estás de atar. O sea, no, al contrario, no hace reír, o sea, da pena. Porque hacer reír es muy difícil. Claro, es muy complicado. Pero son chavos que necesitan una oportunidad y que pues se les tiene que dar, pues oye. Es muy importante de qué nos estamos riendo hoy en un escenario. De los estandoperos, es una gran corriente. Bueno, Franco Escamilla,
Perdóname, es el non plus ultra. Sí, sí, es importante Es un cómo se buenazo. preparen en ¿Cómo ese se sentido. preparan en escena? ¿Y cuál ¿no? es el tema? Porque hay temas, por ejemplo, que sí he leído para algunos estandoperos que son temas, pues, llamémoslos tabúes, que no tocan, que no les gusta tocar, porque dicen, no, no es como mi estilo, y entonces me voy por otro lado. El regio, se los digo de verdad. Me dijeron, Fer, híjole, no te vaya a molestar con el tema esto de, porque de repente toca partes de la historia de México y del mundo un poco burlona. No, 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 dije, mis respetos, este tipo es re inteligente. O sea, si te molesta lo que está diciendo es que entonces el humor negro, y a mí hay parte del humor negro que me gusta. Sí, claro, sí. ¿No lo has visto en vivo? No, no lo he visto. ¿Y a Rogelio Ramos? A Rogelio Ramos sí, al Costeño sí, a Adrián Uribe sí, a Franco Escamilla no. Franco es la neta del planeta. Ahora, Adrián Uribe me tocó un día en un lugar que se fue la luz. Luz quiere decir velas sin micrófono y sin luces, es decir, sin escenario. Y sacó adelante, ¿eh? Sacó adelante el evento. El show, pues. O sea, no pedimos dinero de regreso. Para que me Fue bueno. entiendas. Vamos a hablar de eso y mucho más. Sí, mucho más que compartir aquí a través de ¿Qué tal, Fernanda? La invitación para que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde.